Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. La destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, abrió una nueva crisis política. Un choque en el Senado entre los grupos parlamentarios del PRI Partido Verde por un lado y sus opositores del PAN, PRD y PT Morena por el otro. La falta de acuerdos mantiene a la FEPADE en una situación incierta. El plazo constitucional para que el Senado pueda objetar la decisión de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, vence el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, todos los coordinadores parlamentarios, divididos en dos bloques, advierten que no cambiarán su postura. Es el tema de esta noche y para discutirlo me acompaña en esta mesa Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Pascal. Buenas noches a todos. También está con nosotros Martín Espinosa. Martín, un gusto. Hola, Pascal, a todos. Muy buenas noches. José, buen día. Pascal, buenas noches, ¿cómo están todos? Francisco Garfias. Muy buenas noches. Bueno, Pancho, comencemos contigo. Una situación inédita en muchos sentidos, una facultad que no ha ejercido el Senado de la República de revisar una decisión del Ejecutivo. ¿Qué te parece lo que está en juego en estos momentos? Pues mira, yo creo que lo que está en juego es la credibilidad misma de la FEPADE. Como ha venido desarrollándose todo el tema, contextualizando, todo parte de una entrevista que le da el fiscal al periódico Reforma y de la entrega de una carta que le envió Lozoya, y ahí hay afirmaciones de que este señor Santiago Nieto, que es el destituido fiscal, fue amenazado, fue presionado por Lozoya para que lo exonerara públicamente de las acusaciones en las que está envuelto de haber desviado 10 millones o 10.5 millones de pesos que habría recibido de la empresa Odebrecht hacia la campaña del PRI en el 2012. Pasa el tiempo, se da a conocer la grabación, se da a conocer la carta y finalmente no aparecen por ningún lado la palabra ni amenaza ni presión. Parece ser que hubo por ahí una interpretación del que escribió la nota. Entonces, a partir de ahí se desata la peor crisis que hemos visto en el Senado. Por lo menos por cómo están evolucionando las cosas, con posiciones irreductibles de dos bloques concretos. Tú lo mencionaste, por un lado PRI Verde, por el otro PAN, PRD, bloque con el bloque Morena, en fin, y hacen, si vamos a la numeralia, pues junto con los independientes que han declarado, 4 de ellos, de 5 que han declarado que van a sostener la objeción, hacen la mayoría. 63, porque Manuel Cárdenas, que es el sustituto de Mónica Arreola, que está ahí ya como independiente, él ha dicho claramente que él va a votar o ha dado a entender que va a votar con el bloque PRI Verde. Un voto puede hacer la diferencia. Y para el PRI es tan importante este asunto que te voy a platicar una anécdota rápidamente. A Carlos Romero de Champs andaba en Asia, lo trajeron. Marcela Guerra andaba en Rusia, la trajeron. Teófilo Torres andaba en Canadá por una consulta, un tratamiento médico que se está realizando. Le dijeron, pues deja el tratamiento para después. Lo dejó a la mitad, regresa. De ese tamaño está perfilada
Un voto puede hacer la diferencia. Oye, luego en la oposición, Fernando Herrera diciendo, aquí van a estar todos los que estén enfermos, los vamos a curar. Y los que estén de viaje los vamos a traer, que fue lo que hizo el PRI. Ahora, lo que a mí me hace mucho ruido, Pascal, compañeros, es ese aferre que tiene el PRI y el Verde de no llevar la votación al tablero. A mí me parece francamente muy endeble el argumento de las posibles represalias que pudieran sufrir senadores que traen agenda para el 18 si Santiago Nieto se queda o es ratificado o restituido en su cargo. Francamente se me hace pues como que increíble. Este asunto para el PRI ha resultado ya excesivamente costoso y yo no creo que por sostener esta postura de que la votación sea en cédula, es decir, en urna, y que nadie se entera cómo votó tal o cual senador, sea solamente para proteger de posibles futuros represalias. Yo creo que ahí hay algo más de fondo, yo creo que ahí hay algo que es el verdadero motivo de la postura inamovible que ha mostrado tanto el PRI como el Verde alrededor de la destitución de Santiago Nieto. Hay muchos más detalles, pero no voy a acaparar aquí la palabra, ya voy a bastante. Gracias, Pancho. Compartes tus dudas y sabores, eso sí. Fabiola Guarneros, en cuestión de costos, dice Pancho Garfias, el gobierno y el PRI están pagando un altísimo costo por la posición que están teniendo en torno de este proceso senatorial, pero ¿cuál será mayor? ¿Este costo o el costo de que regrese a su posición Santiago Nieto, con lo que pudiera pasar, pero también con el efecto de ver que alguien que ha sido destituido por el encargado de la PGR regresa, que eso en sí mismo tiene un costo? ¿Cuál será mayor? Fíjate, Pascal, que antes de responder a tu pregunta, quisiera plantear los escenarios tan complicados que esta situación pone en la negociación política y en el país. El primero, el escenario jurídico, es decir, hay una autoridad, ¿no?, la PGR, donde hay un encargado de despacho. Para empezar, Elías Beltrán tiene las facultades para remover a Santiago Nieto. Esa es una discusión que se va a ver después, porque hay muchas interpretaciones de la ley. Entonces, esa es una. La segunda, el otro escenario, el costo político justo que tú estás hablando por la investigación de Lozoya en el caso Odebrecht, que eso ya tiene un señalamiento para el PRI y para el partido en el gobierno y para los gobernantes. Es decir, ya se metió una duda porque se hayan malinterpretado o no, hubo una presunta presión de Lozoya para que ya exonera, no pasa nada, ¿no? Y la tercera, la parte del voto, si es nominal o no, si el Senado tiene la facultad de qué va a pasar, tampoco era un escenario jurídico previsto con claridad, porque nadie se imaginó que un encargado de despacho destituyera a un fiscal, ¿no? Y que el fiscal además recurriera al Senado para pedirle que vieran el caso, que lo votaran y que apoyaran su regreso, ¿no? ¿Cuál es el costo? Me parece que atrás de esto sí hay un costo político muy caro que estará asumiendo en principio el PRI, porque el aferrarse a que no sea un voto en el tablero electrónico, que es, comentábamos Pancho y yo hace rato, es la parte nominal de antaño, es decir, el que no se identifique quién votó. ¿Por qué el aferre? La verdad, los que hemos cubierto el Senado y la Cámara de Diputados, sabemos que siempre hay una presión. Un día lo comentábamos en tu programa de radio. Siempre hay un cabildeo, siempre hay una invitación a un viaje, siempre hay un reloj que te regalan. Siempre se busca comprar el voto del legislador. Si tú exhibes el voto de, vamos a poner, de Pepe Buendía y el de Martín, pero a Martín ya le ofreciste ir a comer panuchos a Yucatán, pues bueno, Martín... Es muy poco. Pero Martín no va a querer. Martín, no va a querer que lo eso sí, pero todos los días. ¿No? Pero todos los días. ¿No? Eso es el miedo. Si no fuera así, no tendrían por qué no permiten ese voto transparente. Número uno. Número dos, ¿cuál es la interpretación que se da? Que este fiscal ha sido incómodo, porque es un fiscal que se ha dicho que hay 11 carpetas o 10 carpetas de investigación, porque en las elecciones pasadas hubo dinero del crimen organizado en campañas. Es un fiscal que ha dicho que en Veracruz hubo mano
y se utilizaron recursos públicos para las campañas y que lamentablemente salieron libres porque están bajo fianza porque no es un delito grave. Es un fiscal que dijo que hubo una funcionaria del Estado de Veracruz también que dio credenciales de elector a migrantes hondureños para votar en elección. ¿A quién le está pegando en imagen? Pues al PRI. Sí, el costo más grave es para el PRI. Pero mi segunda reflexión la dejo para no acaparar, porque ¿cuál es la culpa de Santiago Nieto? Yo ahí también tengo una postura, porque si violó un reglamento, la violó y hay consecuencias. Gracias, Fabi. Pepe, yo creo que la forma en la que han argumentado cada una de las partes por qué debe ser una votación secreta o por qué debe ser nominal revela cosas. Y cuando la oposición, el PAN y el PT Morena, argumentan por qué no debe ser secreta, pues han dicho lo que decía Fabiola, que porque pueden comprar a un miembro de la oposición. El otro día decía López Obrador en su gira por Sinaloa, me parece que estaba ahí, decía, voy a estar muy pendiente de lo que hagan los senadores del PT. ¿Quiere decir que la oposición, el PAN por un lado y PT Morena por el otro, no tienen total confianza en sus legisladores? ¿Creen que puedan ser comprados por el PRI? Bueno, yo creo que es bastante evidente que el clima que hay en el Senado, Pancho no lo puede confirmar, que lo ve pues casi a diario, es pues de suspicacia, de sospecha, de desconfianza extrema, y pues en ese sentido las declaraciones del López Obrador o del PAN me parece que están muy en la línea, incluso de votaciones como las que acabamos de ver sobre el derecho de audiencias, donde pues la división dentro del PAN permitió que pues cerca de 10 senadores panistas, contrario nuevamente al llamado a la reflexión que hizo su propio coordinador, sacaran el dictamen junto con el Verde y con el PRI. Es decir, no es raro lo que está pasando en el Senado y no es raro desde incluso el origen de este periodo en el que la mesa directiva es nombrada o respaldada por el PRI en manos de un panista. Y ahí está el grupo calderonista y las fracciones y las divisiones del PAN. Evidentemente, en ese contexto, digo, creo que se puede entender los temores del maiceo o de la utilización de dádivas para tratar de torcer lo que decía Pancho hace rato. Un solo voto puede ser la diferencia para sacar esto. Pero dicho esto, la verdad es que no hace más que reflejarte pues la verdadera crisis que está enfrentando el Senado. Que en la Cámara Alta la discusión no sea todavía el fondo del asunto, no han entrado al fondo del asunto, nadie está discutiendo los motivos, algunos de los que aportaban. En el mecanismo de votación, en la forma. Pero además, ¿en qué orden van a presentarse a hablar los dos personajes? En la pura forma y en la mecánica de cómo van a desahogar. Un tercer elemento es si va antes a Comisión de Justicia o no. Sí, y la verdad es que ahí lo que uno echa en falta es que el Senado tuvo una gran oportunidad de ejercer una facultad de control político, de revisar una decisión profundamente cuestionada, controvertida, como fue la destitución por parte del encargado de despacho. Ahí están muchos de los elementos, los relataba Fabi hace un momento, un encargado de despacho, el de la PGR, si tenía las facultades, si cumple incluso con los requisitos para ocupar el cargo, es otra de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa, la remoción fulminante sobre una declaración, decía Pancho, interpretada por un diario, y no exactamente lo que dijo el fiscal, aunque el fiscal mediático... Y entrecomillada también, ¿no? Y entrecomillada en algunas partes que sí no han sido... La grabación no viene. Exacto, es decir, hay una parte entrecomillada que no está en la grabación, por lo menos en la que conocemos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, me parece que el Senado, yéndose en este bloqueo de la decisión, está autosaboteándose y perdiendo una gran oportunidad y demostrando lo que me parece más grave de todo, y es una enorme irresponsabilidad política, porque en el momento en el que puede entrar como poder revisor del Ejecutivo sobre una institución de justicia, no es un momento cualquiera. Estamos viviendo uno de los peores años en términos de seguridad
en lo que va de la administración y posiblemente de las últimas 2 o 3 administraciones. Y tenemos, y ahí está parte de su responsabilidad, descabezadas a las instituciones de justicia. Ese no parece ser una prioridad, desde luego, para los senadores. Está siendo nuevamente lo que comentaban, y creo que ahí había acuerdo entre Fabi y Pancho, y es, a ver, cómo resuelven políticamente a partir de intereses que no son absolutamente claros, una decisión sobre esta institución, pero olvidando e incluso aceptando postergar que esté descabezada la PGR, esté descabezada la Fiscalía Anticorrupción, bueno, no se haya nombrado, no descabezada, y está el caso, por supuesto, de la FEPADE, y atorada la nueva Fiscalía General Autónoma, de la cual, lo comentábamos antes de que empezara el programa, más de uno, comenzando por el que la avaló, se arrepiente. Claro. Martín, tu paisano Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, decía, mejor vamos a destituirlo. Vamos a pensar en otro fiscal, ya no funciona. Démosle la vuelta. ¿No tendrá un poco de razón en lo siguiente? Digamos que es regresado a su función al frente de la FEPADE, ¿no regresará como un hombre demasiado visto como demasiado prejuiciado hacia una de las partes y demasiado apoyado por otra de las partes? Sí, es indudable que las dos partes, tanto quienes apoyan el regreso de Santiago Nieto a la Fiscalía como quienes se oponen, en el caso del PRI, a que Santiago Nieto regrese después de haber sido cesado por el encargado del despacho, ni siquiera por Raúl Cervantes, que ya había anunciado su renuncia con anterioridad. Yo creo que las dos partes se han encargado de desgastar el tema. O sea, el gran problema, y lo decía Pancho hace un rato, es un gran problema institucional. Ya ni siquiera de posiciones políticas, ya ni siquiera cabe la reflexión que hace Jorge Carlos Ramírez Marín diciendo: vamos a ver hacia adelante, ya olvidémonos de Santiago Nieto y escojamos a alguien que a las dos partes nos garantice imparcialidad, nos garantice legalidad, etcétera, etcétera. O sea, ya se pudrió el tema del fiscal especial. Si se queda Santiago Nieto, efectivamente, yo creo que ante la opinión pública va a haber un sector que no lo va a ver con buenos ojos, y sobre todo la parte política, pues va a desconfiar de él, y más particularmente el PRI, por el tema de esta investigación. Pero del otro lado volvemos a lo mismo. Aunque la oposición diga, ya ven, logramos que Santiago Nieto se quede en la Fiscalía, para efectos institucionales, para mí ya tronó. Aunque para efectos de la oposición sea utilizado con fines de decir, ya ven, ganamos, teníamos razón. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Yo veo que el origen del tema de Santiago Nieto viene desde el año 2012 con supuestos sobornos o presuntos sobornos de una empresa brasileña que ya se comprobó en Brasil que tiene nexos con gobiernos de 12 países de América Latina, incluyendo México, donde pudo haber transacciones por abajo del agua para conseguir beneficios para la empresa. Que haya que probarlo en México, estoy totalmente de acuerdo en que la justicia tendrá que probarlo o rechazarlo si no hay pruebas. Pero el origen es ese, el origen ya de por sí es un tema de sospechar que no hay algo bueno, y termina, y esto es a donde quisiera yo también concluir mi primera participación, termina en el proceso electoral del 2018. Lamentablemente esta crisis de institucionalidad en una dependencia de la PGR surge cuando en el PAN hay una profunda división, cuando en el Frente Ciudadano por México también hay una gran crisis de liderazgos, porque yo no sé cómo van a resolver el tema del nombramiento de su candidato en caso de que vayan juntos al 2018, y en el tema del PRI hay un afán por conservar la presidencia el año próximo en una elección que, si todo les sale bien, pues pudieran volver a repetir un sexenio más al frente de la presidencia. Y entonces en toda esa mezcla, cualquier escenario con costos, ¿no? En cualquier escenario, yo creo que quien sale perdiendo somos nosotros, los ciudadanos, porque una institución tan prioritaria en un momento tan grave para México en materia de seguridad pública, una institución que debería responder ante todo esto que está sucediendo, como es la PGR, hoy está hecha pedazos porque las fuerzas políticas ya se encargaron de dinamitarla a través de estos pleitos llevados hasta el tema de la Fiscalía de Santiago Nieto. Gracias, Martín. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con esta discusión. Esto es Entre Líneas. No se vayan.
Regresamos a Entre Líneas. Esta noche estamos hablando de la remoción de Santiago Nieto de la FEPADE y todo esto que ha provocado, todo lo que ha provocado, todas las reacciones y el debate en el Senado de la República. Fabiola Guarneros, está acusado Santiago Nieto de haber sido destituido, a pesar de que la Constitución dice que el procurador lo puede remover libremente. La razón que se ha dado públicamente es porque reveló partes de las investigaciones que tiene a cargo. ¿Tú qué opinas? Pues yo sí creo en eso. O sea, a pesar del entramado que hay políticamente y de los dimes y diretes y costo político que hay, yo sí creo que si Santiago Nieto violó un reglamento y difundió información de una investigación, tiene que irse, tiene que pagar el costo de sus acciones. ¿Pero tiene que irse o tiene que ser procesado por eso? Porque son dos cosas diferentes. Pero es que la ley dice que puede ser removido libremente. Es más, es decir, la Procuraduría no necesita la razón. Sí. Si la razón en principio se ventiló que es una violación, se tiene que ir. O sea, ¿en qué momento? Bueno, este violó, pero yo le acabo de decir, él ha actuado y ha denunciado corrupción y ha denunciado ilegalidades en los procesos electorales. Soy la primera que reconoce su trabajo, pero al mismo tiempo soy la primera que dice violó. O sea, ¿en qué momento entonces vamos a utilizar la ley a nuestro beneficio? Este violó, pero me cae bien y porque es afinal a la oposición, entonces lo perdono. Pues no, filtró información, violó. A ver, Pacho Garfias, a pesar de que el texto constitucional dice que lo puede remover libremente, la Procuraduría decidió decir por qué y dio esa razón. Y hay que agregar que la Constitución también dice que el Senado puede objetar. ¿Sí? Así es. Es decir, yo creo que hay que escuchar antes de opinar con tanta contundencia, es decir, se debe de ir. A ver, poco a poco hemos visto que mucho de lo que se dijo al principio no es cierto. ¿Sí? Entonces, por ahí yo creo que lo indicado es que no es cierto porque... No, es falso, pues. Sí, es decir, no es cierto. Que no hubo... Que nunca dijo que lo habían amenazado, pues. No, pero sí reveló información. Interpretaciones. Hubo muchas interpretaciones, muchos rollos. Yo creo que sí es jurídicamente muy endeble ese argumento de que porque violó el código de conducta de la PGR se tiene que ir. Yo estoy positivamente seguro que los 5 que estamos en la mesa sabemos que a Santiago Nieto no lo corrieron porque violó el código de ética de la PGR. O si no, yo creo que hay poderosísimos intereses atrás que están empujando. Pero ahora, en lo formal, ¿tú estás de acuerdo que si violó los procedimientos, violó el código de conducta, violó el debido proceso? Es que ya tú ya lo estás poniendo como contundente. Violó. O sea, tú no estás seguro. Hay que escuchar. Bueno, un principio es que la gente tiene derecho de audiencia. El señor debería ir al Senado a exponer su punto de vista después de que el acusador, que es este señor encargado de negocios, al que tampoco nadie le cree de que fue el que decidió, haya expuesto por qué lo corrió. Se llama derecho de audiencia. Hasta esto es motivo de polémica, el orden, ¿no? El orden en el que hasta eso es motivo de polémica. Yo sí creo que tiene derecho a ser escuchado, que hay que seguir la ley, y la ley que dice pues que el Senado puede objetar en los 10 días hábiles a partir de la decisión de separarlo del caso. Ahora, ayer yo en una plática informal con el senador Manuel Bartlett le pregunté, bueno, ¿qué pasa si corren los 10 días hábiles? Y seguimos en la misma, porque la cosa está en punto muerto. Me dice, para nosotros nada. Dice, los que están con el lodo hasta el cuello son ellos. Hace ratito que discutían los costos políticos, que le preguntaste a Fabiola. ¿Qué piensan en la calle, Pascal? Que se está protegiendo a alguien. Claro. La gente, hay una encuesta, no me acuerdo si es de Mitofsky, que el 66% piensa que hay detrás otra razón que el código, que la violación al código de conducta. Que es esta necedad, aférreo, como le quieras llamar,
del PRI a no hacer pública la votación, pues es porque están escondiendo algo. Entonces, la coyuntura, la percepción, la batalla de la percepción la tiene perdida el PRI por donde la veas. ¿Qué dice la oposición? Pues nosotros le seguimos. Le digo, bueno, ¿y qué pasa si llegamos al 1 de julio del 2018 sin fiscal general, sin fiscal anticorrupción y sin fiscal para combatir los delitos electorales? Dice, ¿quién va a pagar esa factura? La va a pagar el PRI, la va a pagar el gobierno. Y ese efectivamente a la oposición pues puede dejar pasar el tema, que se haga efectiva, que quede en firme la destitución, pasado el término legal que tiene el Senado para objetar. Y imagínate tú, se necesitan 2/3 para poder nombrar un fiscal nuevo, y no pueden ponerse de acuerdo en una votación. Pues ¿qué va a pasar a la hora que empiecen a negociar? Yo quiero este fiscal, yo quiero ser, y todo mundo, y es natural, pues quiere un fiscal cuate a un fiscal enemigo. A ver, es muy difícil. Es que es increíble, perdón, Pepe, es increíble que en México haya este tipo de sospechas y el poder político no sea capaz de procesarlas. No es increíble. Se enreda. No es increíble. Bueno, pues porque oye, es el pan nuestro de cada día. Pues sí, o sea, pero todo ya lo esto manejan es en lo oscurito. Pero ya esto es un cinismo Pues sí, ¿qué te a voy a la luz decir? del día. Pero te voy a decir es algo. consecuencia de Sí, eso. Pero te voy a decir algo. A ver, ¿dónde veo yo lo más delicado del tema? Todo esto que está pasando y que derivó en lo del fiscal y que reventó en el Senado de la República, tiene su origen en una investigación bajo la cual el gobierno de México no tiene ningún control, porque fue una investigación que empezó en Brasil y los expedientes están en Brasil, y desde Brasil tuvieron que llegar informaciones a través de periódicos del continente o incluso de Estados Unidos y de México, que rescataron declaraciones de testigos protegidos de una investigación que el gobierno de Brasil inició por supuestos actos de corrupción y de sobornos de esta empresa, y que empezaron a reventar en México y que empezaron a orientarse, a dirigirse hacia lo que fue la campaña del año 2012. Ahí empezó todo. Por ende, si en el gobierno de México o en nuestras instituciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial no hemos sido capaces de procesar esa información que llega por intereses muy poderosos a los que se refería Pancho Garfias, yo creo que entonces las consecuencias son inimaginables por una razón, porque van a seguir surgiendo informes del extranjero sobre este caso, en donde hacia el exterior, que ahora tenemos la posibilidad de tener acceso a mucha información gracias a las redes sociales, los ciudadanos se enteran de cómo están las cosas por las redes sociales, que muchas veces también dicen mentiras, y en el interior se va a negar algo que afuera se puede estar mencionando. Consecuencia de todo ello es que la opinión pública aquí, efectivamente, como dice Pancho, no le da nada de credibilidad o un porcentaje muy bajo de credibilidad a la posición gubernamental o incluso de nuestras autoridades de justicia, la propia Arely Gómez de la Secretaría de la Función Pública, que ha dejado mucho que desear en toda esta investigación que hasta el día de hoy no es concluyente, ¿no? Pepe. Bueno, yo creo que es muy difícil que una decisión como esta, un encargado de despacho la tome si no tiene la luz verde del presidente de la República. Creo que es muy difícil que esta decisión se pueda tomar sin haber asumido los costos políticos. Y eso te lleva a otra pregunta. ¿Por qué ahora con este encargado de despacho y no antes con Raúl Cervantes? Yo creo que es una pregunta que también habría que tratar de responder. ¿Podrías hacer un paréntesis? Sí. ¿No te parece sospechoso que 2 o 3 días antes Raúl Cervantes haya dicho que se va? Sí, bueno, es parte del contexto. Quizá él haya dicho, yo a eso no le voy a entrar. Yo no quiero. O para cuidar la figura de Raúl Cervantes, ¿no? Para otro encargo después, ¿no? Y que él no lo vas a hacer tuviera. tú, lo va a hacer alguien. Sí, pero otro, es ¿no? más lógico pensar, O sea, Fabiola, como que es un que tema iban- de decir, Claro, a pero- ver, perdón, aquí está esto muy complicado. Pero Yo lo que sí es que iban directo contra Santiago. Fabiola, acuérdate que dijo a los senadores o a los miembros de la Junta de Coordinación Política cuando se fue. Hay una investigación concluida
del hecho de corrupción internacional más grande que ha habido en América Latina. ¿Sí? Entonces, y ya pronto vendrán las imputaciones. Esas fueron palabras de Raúl, más o menos, cuando anunció. Pero ese sorpresivo lunes, A ver, ¿no? precisamente, Pepe. y lo dijo precisamente en el Senado, ¿no? Y lo dijo Precisamente en el Senado. que es el primero procurador que renuncia ante el Senado. Así es. Ahora, si es difícil pensar que esto no fue dado con luz verde desde el presidente, y también es muy difícil pensar que no calcularon los costos políticos, y se pueden ver simplemente en los argumentos que están utilizando. En efecto, violar el código de ética, mientras tuviste casos como el de Tomás Herón, que también fue señalado. Los costos No, políticos? yo creo que no les importaron. Esa es otra cosa. Directamente te lo digo. no, Creo pero es que, otra cosa, no que no los calcularon. creo que entre los costos políticos en la opinión pública, que creo que tampoco le están importando mucho en este momento, a juzgar por el bloqueo y el precio que están pagando, o lo que quieren proteger, o lo que quieren cuidar, por supuesto en la balanza es mucho más fuerte lo que están cuidando que lo que están perdiendo en términos de opinión pública. Y el quid sería entonces qué es lo que están perdiendo. Y ahí yo me voy con lo que mencionabas antes de la declaración de Ramírez Marín. Creo que es bastante claro. Está diciendo, el PRI no tiene confianza en este fiscal hacia 2018 y el objetivo que ordena las prioridades políticas en este país está siendo 2018. Sí. No quieren ir con Santiago Nieto al 2018 porque independientemente de los casos que está manejando, que sí ha sido incómodo porque se ha metido a Odebrecht, se ha metido a Duarte y a otros gobernadores, no les da las suficientes garantías y esta bombita que están poniendo en el 2018 les parece que vale la pena, sí logran quitárselo de encima y tener a alguien que sea de su confianza. Esa es parte de la perversión. Lo comentábamos antes de empezar el programa. ¿Qué pasó, se acuerdan, en el INE de Luis Carlos Ugalde? Pues una cosa similar. No tengo ya la confianza. Vámonos para afuera. Eso es parte, digamos, del entramado de la operación. Pero qué tragedia que no podamos construir instancias, instituciones que le generen confianza, ya no digamos a los ciudadanos, que es lo más importante, sino a los participantes, a la clase política. Pero yo me quiero referir también al tema de los ciudadanos, ¿no? Tienes toda la razón, Pepe. O sea, ellos tienen la estrategia. Yo creo que también, como dice Pancho, todos tenemos claro que ahí hay una intención que es ocultar un acto de corrupción. Y lo lamentable es que los costos políticos los tienen, lo saben, pero no les importan. Así es. Siento que vuelven a desdeñar al ciudadano, porque detrás de esto está una palabra muy grande, muy pesada, que se ha convertido en el principal problema después de la inseguridad número 1, que se llama corrupción. Entonces hay una corrupción donde está implicado Lozoya, donde está implicado el PRI, donde está implicado el gobierno, que efectivamente si no hubiera sido por la presión internacional, nunca se hubiera abierto una carpeta aquí. Se abrió demasiado tarde. Y el tema de los sobornos es un tema tan viejo que yo estaba recordando el tema de Walmart, también estalló y estalló desde Estados Unidos hacia aquí. Y número 2, el otro tema, vámonos para el otro lado, que es del Frente contra Naya y los bienes, que sí, que sí no. Es corrupción también, una en los medios, otra en los tribunales, y no les importa las consecuencias que ambos, Frente con PAN y PRI, le están señalando a los ciudadanos. Es corrupción. Y lo que estamos viendo es cómo sepultan ese lodo, ¿sabes? O sea, lo que estamos viendo en el Senado es cómo enterramos los lodos que nos estamos salpicando. No es vamos a castigar, vamos a hacer que se haga la ley, vamos a evitar que genere corrupción. Y también me preocupa mucho. Imagínate, si no se han puesto de acuerdo en la forma de si voto secreto o voto abierto, vamos a suponer que se va, ¿no? En el escenario. ¿Cuánto se van a tardar en nombrarlo cuando tenemos una elección en puerta, una de las elecciones más importantes, porque es no solo la presidencial y el Congreso, sino empiezan gobiernos concurrentes? Ahí están los 24 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción. ¿No? ¿Desde cuándo? Desde 2015. ¿No? Desde 2015 empezó este proceso. Tú lo has dicho, la corrupción es uno de los principales problemas del país y no parece haber prisa para ello. Pues yo no creo que haya fiscal. Si este no se queda, no creo que haya, va a haber un encargado, ¿no? Pues no sé si hay encargado o no hay encargado, pero para que pueda ser nombrado requiere de los 2/3 de mayoría calificada. Mayoría calificada. ¿Y dónde la vas a sacar si no tienes ni la mitad más uno? Hay corrupción o tranza hasta en lo que tú nos platicabas al principio, en la búsqueda de ese voto, ¿no? O sea, Sí, hasta por en supuesto, eso bueno, hemos caminado
tú y yo, Sí. los pasillos del Congreso, sabemos cómo se manejan, los moches, la discrecionalidad que hay en el manejo de recursos, pero yo voy a diferir de ustedes dos cuando dicen que no les importa. Yo creo que sí les importa, porque eso va a tener un costo electoral y muchos de ellos quieren ser candidatos y traen una agenda para el 18 y evidentemente todo este tipo de situaciones afecta las preferencias electorales, quieran Pero no están o no. apostando a la falta de memoria, No, Pancho. yo creo, mi querido Pascal, que esto va más vinculado con instrucciones que vienen de arriba. Y si te indisciplinas, pues ya sabes cuál es el camino. Entonces, el PRI es un partido, todo el mundo lo sabemos aquí, muy disciplinado. De repente brinca uno, pues como lo está haciendo ahora Ivonne Ortega, Pero desafiando. Fuera, pero nada más fuera de uno, ella sí. no hay nadie. No, Bueno, fuera- por abajito No, está esa- Encarnación, por abajito No, pero está eso, Martel, digamos, por el abajito. nivel- Pero la cara nivel de la está gobernador, dando Ivonne. Claro, Sí. no hay... Sí. A ver, Sí, solo, hay- solo una precisión, Pancho. No es, a ver, no es exacto decir que no les importa La el costo. desdeñan. Es que no, dijiste, yo creo que no les importa. dijiste. déjame ser más preciso. No es que no les importe el costo, por supuesto que les importaría y preferirían que están no dispuestos a pagarlo. Están dispuestos a pagarlo justamente porque lo que quieren cuidar, Pero estarán dispuestos proteger a pagarlo promover o están es mucho obligados mayor. a aceptarlo. No, bueno, por eso comencé diciendo que esta decisión era difícil que se hubiera tomado si no es avalada por el presidente de la República. Y en efecto, desde ahí tiene que estar bajando la orden sobre con ese fiscal no vamos. Pero eso, el hecho de que no les importe no quiere decir que no le estén midiendo. A mí lo que me preocupa es con qué grado de, de autoritarismo vamos a llegar al año próximo a una elección presidencial aparentemente democrática si ya existe en uno de los participantes la intención de quedarse a chaleco a como dé lugar. Eso violenta una elección, violenta al resto de los participantes y no augura un tiempo de calma o un tiempo de aceptar incluso los resultados que pudieran darse en la elección del 2018. Ese es el mensaje más grave que está mandando la destitución y la forma de procesarlo en el Congreso, lo de Nieto. O sea, el clima, y lo dijo el sector empresarial hace la semana pasada que terminamos, decía el sector empresarial, está enrarecido o están enrareciendo el clima preelectoral con el tema de Santiago. Lo que es un hecho es que esta destitución ha unido en contra del PRI del gobierno a sectores que antes no tenían necesariamente coincidencias entre ellos o que generalmente no coinciden entre ellos. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos enseguida con esta discusión. Esto es Entre Líneas. Estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando sobre la destitución, más bien la remoción, porque es el término correcto, la remoción del fiscal electoral Santiago Nieto. Pepe, escenarios para esta semana, es la última semana que queda para discutir esto en el Senado. ¿Crees que vayan a dejar que corra el tiempo o crees que vaya a haber un acuerdo entre las fuerzas políticas sobre el método y finalmente poder tener esta votación? Bueno, el tiempo desde luego corre a favor de los que no quieren que se objete la decisión. Próximo viernes vence el plazo y en todo caso lo que nos proyectan es a ir hacia las elecciones pues sin el nombramiento o el descabezamiento. Pero de buena ¿quién sabe si parte. corre a favor por lo que No, dijo Pancho? No, yo creo que corre, bueno, en términos reales, si lo que persiguen es que no se objete después del viernes, si no hay sesión, simplemente el Senado no se puso de acuerdo y el bloqueo impidió y entonces no será restituido Santiago Nieto, con el costo que fuera. Pero el costo más duro, me parece, es que frente a la crisis que tenemos, no solamente en FEPADE, sino en las instituciones de justicia, en las instituciones que deben de perseguir la corrupción, etcétera, pues la única respuesta hacia 18 que uno pudiera ver más allá de cualquier posición partidista es un compromiso por fortalecer las instituciones. Y en sentido contrario, si vamos hacia las elecciones con las instituciones de justicia destartaladas y en un declive profundo, ¿a quién está beneficiando eso? ¿Alguien puede servir en términos, lo comentábamos hace un momento, el que no tengamos procuración, cabezas en la procuración de justicia y en esa situación llegar a las elecciones, pues francamente
con instituciones debilitadas y en una situación bastante caótica. ¿A quién beneficiaría eso? Pues y mira, si eso beneficia a alguno de los partidos, la verdad es que qué estrategia tan perversa, porque buscar el caos o generar elementos de descomposición para ahuyentar o para promover el voto del miedo sería otra vez de las peores estrategias. Brevemente. Sí. Individualmente no, digamos, no beneficia o beneficia tal o cual. Estamos en la especulación. Lo que no es especulable es que perjudica al país llegar sin fiscal general, sin fiscal anticorrupción y sin fiscal para combatir los delitos electorales. ¿Qué mensaje estamos enviando? Ya no a los mercados, porque todo está imbricado, todo está... todo tiene impacto, una cosa que es económica impacta una política una económica, ya lo hemos visto 100 veces. A México no le conviene seguir en esta situación y por lo visto nuestros legisladores no tienen altura de miras como para pensar primero en el país y luego en ellos. Yo quiero retomar algo que tú decías el domingo pasado en esta mesa, Pancho, donde decías que estamos como caminando y fíjate, todavía no teníamos todo el antecedente de lo que estaba pasando con la FEPADE, pero nos estábamos enfilando hacia que en el 2018 tuviéramos un voto o se tuviera que decidir entre la incertidumbre y el miedo. Creo que todo lo que estamos viendo en esta semana, o sea, pasó una semana y en lugar de ir diciendo, no, Pancho, fíjate que no, creo que vamos abonando a ese camino. Era entre la inconformidad y el miedo. Entre la inconformidad y el miedo, ¿no? Te digo una cosa, vamos caminando abonando esto porque efectivamente yo creo... Abonando al miedo. Abonando al miedo, porque no hay beneficios, coincido con Pancho, no hay ningún beneficio para ningún partido, hay costos, pero el costo que tendrán que asumir le pega más al ciudadano. Vámonos al escenario de que a todos les conviene que lleguemos a la elección del 2018 sin procurador, porque ahorita hay un encargado, sin fiscal especial para delitos electorales y sin el fiscal anticorrupción. De hecho, ya dijeron, ese para después de las elecciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que se genera incertidumbre en el país, que se va a generar un voto del miedo, un voto, por eso dije de incertidumbre, porque en un escenario donde incluso puedes impugnar, buscando los vericuetos de la ley, cualquier decisión que tome FEPADE, porque hay un encargado, yo no creo que lleguen, de aquí se pongan de acuerdo para nombrar un nuevo fiscal. Puedes impugnar todo, entonces metes al país en una crisis en donde lo que gana es el miedo, la incertidumbre. ¿Y qué decías tú? Bueno, yo decía que la alternativa iba a terminar siendo un voto de miedo contra la posible elección de Andrés Manuel López Obrador, vamos poniendo con sus letras, o un voto de inconformidad que iría a dar o cuyo destinatario principal, no único, podría ser Andrés Manuel. Ahora, ¿para eso necesitaríamos una elección polarizada? No necesariamente. Yo creo que sí va a haber una. Yo creo que es que se están polarizando las cosas. Esta situación digamos, hay tres polos en este momento, uno de los cuales quedará descartado. Pero fíjate lo que pasa en el Senado. Hay dos. Sí. Morena está jalando con los partidos. Sí, pero por ejemplo me decía Ricardo Anaya en una entrevista que le hice esta semana que prueba de que ellos no están obrando de mala fe o pensando nada más en ellos mismos, dice, estamos jugando esto, estamos apoyando en esto, estamos juntos en el mismo barco de Morena y al rato nosotros vamos a estar enfrentados en el terreno de la elección electoral. Claro. Tendrá que, digamos, para que se dé este escenario de inconformidad versus miedo, que me parece además algo que muy posiblemente pasará, pues primero tendría que darse un decantamiento entre dos opciones claramente, lo cual quiere decir que una tercera quedará descartada. Bueno, pues pero es justo lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo ahorita del enfrentamiento, digamos, de la guerra que hay entre el PRI y el Frente Democrático, porque no hay una oposición, ¿quién va a encabezar la oposición de los... No hay una oposición unificada todavía. Pero lo que sí te pero ahí está el frente. Es que aquí hay un riesgo. Lo que han apostado las fuerzas tradicionales es a pulverizar el voto. Y entonces, mientras más fuerzas haya, mejor divide y vencerá. Es el escenario del Estado de México. Sí, pero se les puede voltear, porque una
una cuestión como lo estamos viendo, el tema de la FEPADE, puede unir a todo el otro bloque opositor y ya no te salió la división que tú estabas planeando de difuminar el voto, sino que, como tú decías en una de las intervenciones al inicio de un bloque, era... Ahora resulta que toda la oposición, por una decisión tomada aparentemente desde el Ejecutivo, esa decisión unió a todas las fuerzas opositoras y entonces ya no vamos a una elección donde hay varias fuerzas, sino donde van a quedar dos finalmente. Es que eso es una coyuntura, eso es un asunto coyuntural lo del Senado. Hoy lo que yo creo que se está librando en la guerra PRI contra el Frente es ver quién de los dos va a encabezar las fuerzas mayoritarias de los partidos tradicionales frente al observador. Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta a Pascal, que puso o pone medio en duda esta tesis de que será al final... No, digo que sí puede ocurrir, pero tiene que tener elementos para materializarse, es lo que digo. Ya hemos visto en el pasado cómo al final de la elección se han producido alianzas informales por abajo. ¿Tú tienes alguna duda de que al final todos los partidos que hoy están, que quieren que quieren el otro, se van a unir en apoyo a un polo? A un polo, que sería el polo antipejista, para evitar que Andrés llegue. Depende de quién sea el candidato. Por eso, yo creo. El candidato del PRI. Yo me atrevo a decir que el candidato del PRI, del PAN, del PRD, va a ser el candidato mejor posesionado, el que pueda competirle con mayores posibilidades a Andrés Manuel. Yo no creo que dependa del candidato. Ahí sí voy a diferir de Pascal. Yo estoy con Pancho. En un momento dado va a ser una alianza por debajo del agua. Ya hemos hablado de las alianzas de facto, más bien no hemos hablado. Ha sido la historia política de este país, donde Frente incluso, Frente y PRI tengan una alianza, un pacto por debajo de la mesa, por donde quieran, contra Andrés Manuel. No importa el candidato. No importa la guerra que hemos visto entre el PRI y Anaya. No importa el candidato. Nadie come lumbre, mi querido. ¿Y saben qué? Acuérdate del 2006. Y vamos a los hechos. Ya ven que a mí me encantan los hechos. La semana pasada que acaba de terminar, todo el empresariado, los hombres de negocio, vamos allí, el espaldarazo a MIT, perfecto. Sí, por eso. Pero, además del espaldarazo a MIT, el otro mensaje que es muy importante. No al populismo, no atentemos no al autoritarismo. Sí, pero incluso en una parte de la empresariado ya se dividieron, Fabiola. No le estoy dando la razón, no. En una parte del empresariado ya hay división, porque también, el CCE hablaba del enrarecimiento del clima preelectoral con lo de Santiago Nieto, pero en el fondo también se está jugando el tema de que algunos líderes del sector empresarial están siendo presionados por sus propias organizaciones no gubernamentales que han estado remarcando el tema de la corrupción en varias instancias del gobierno. Es que yo creo que hay dos escenarios. El clásico, en donde se polariza la elección presidencial entre cambio y continuidad, generalmente lo que hemos visto. Pero otro escenario lo vimos en el Estado de México, donde Juan Cepeda jugó un papel como un tercero en discordia y que a lo mejor podríamos ver una elección, pues no exactamente de tres, pero sí en el que el tercero provoca que uno de los candidatos le quita votos, más que dárselos a otro candidato, se los quita a uno. Y entonces Pascal, podríamos ver una elección de tres. ¿Quién empujó la campaña de Juan Cepeda? ¿De dónde sacó el dinero para tapizar de espectaculares el Estado de México, para tener acceso a todo lo que tuvo ¿Podríamos acceso? Ver un escenario semejante? Claro. Pero ¿qué es lo que hablamos? La alianza de facto del PRI con el PRD. Estoy hablando. Claro, se van a unir todos para evitar que gane el delfín mayor, que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo ahí veo el ejemplo, es la alianza de facto. PRI apoyando a este candidato que de repente nos asombró a todos, ¿no? Y pasa lo mismo, y quiero aclarar, no es que te esté dando la razón, es que los hombres de negocio hicieron un pronunciamiento donde estaba MIT, apoyan a MIT porque el Frente no tiene un candidato todavía. Entonces no pueden hablar de un candidato o respaldarlo o no, o rechazarlo porque no existe, una. Y dos, pero el mensaje entre líneas es no al autoritarismo. El Frente tiene un candidato de facto. A ver, sí. Claro, pero estarás de acuerdo que está tocado.
ya está a ver, tocado. En abono a tu tesis. Sí. Sí, claro que importa quién vaya a ser el candidato del frente. No cualquiera jugaría el papel que tú estás señalando del Estado de México, del candidato del PRD. Y también importa, por supuesto, quién vaya a ser el candidato del PRI. Quién va a ser capaz de articular, digamos, esa coalición de facto de la que hablabas tú hace rato, que va desde no solamente partidos o candidatos, sino desde sectores y factores de poder como el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo de Hombres de Negocios, etcétera. Tampoco podemos dar por etcétera. hecho el frente. ¿eh? O sea, el Por frente eso. no necesariamente va a terminar cuajando. Yo también, yo no se yo puede dar coincido por contigo. hecho. Más a Y mi depende favor. quién sea el candidato. Por supuesto que digamos que el más visible es Ricardo Anaya. Por la postura, porque el PAN es el partido que más Por la votos fuerza. recogen la intención de voto. En las preferencias electorales el PAN es el mejor posicionado del frente. Y dime si tú crees que jugaría el mismo papel hacia el 18, fuera Anaya o, por ejemplo, Moreno Valle o Mancera. Mancera. Los tres creo que podrían jugar muy distintos papeles en relación con los intereses del propio PRI, ¿o no? Claro, yo creo que, por ejemplo, la figura de Moreno Valle no le molesta al PRI. Sí. Por ejemplo, le molesta que más Anaya, ¿no? Y el joven Maravilla sí le molesta al PRI. Oye, y en todo esto los independientes, pues como el Chinito, ¿no? Milando porque no hay una real influencia. Como se ven las cosas, está muy difícil. Muy que vaya a haber un difícil, candidato simplemente independiente, ahorita ¿no? con el tema de las firmas, que la aplicación no funciona, que... Yo creo que la aplicación sí funciona, lo que no funciona son los candidatos. Porque haya Sí, votado yo creo apenas, que sí. el último dato que yo supe, que llevaba 13,000 firmas. Sí. Margarita y era la que más más. Fíjate que a los 10 días, el jueves pasado, Aventajado. había subido a 20,000, pero tenía que haber llevado en ese momento 72,000 para cumplir con el promedio diario de 7,200. O sea, está 3 veces abajo de lo que... Ahora, vienen las fechas de fin de año. Y luego... La gente se El puente desconecta, de ¿no? muertos viene. La Viene gente ya está Digo, desconectada. a menos se de que, empieza a a desconectar. menos de Tiene que- hasta febrero, ¿no? A menos sí, de que pero a menos de vayan que en enero, aguantan. venga una avalancha, en enero y Que no febrero, que no Yo parece. tampoco lo veo muy factible. Está difícil de alcanzarla. Sí, no, es Y una luego tienen que cifra, ser ¿no? por lo menos 17 estados, ¿no? Quedará como anécdota. Bueno, ¿no? está hecho para eso, ¿no? La verdad es que está funcionando. La vara está muy alta para los Sí, independientes. claro, pues está funcionando para que no llegue, Sí, no pero- llegue el número menor posible. Ya Así está veremos. hecha la ley. De hecho, yo creo que si algo lo alcanza, alguien que no sea Margarita, que aparentemente tiene una estructura propia, ¿no? claro. No aparentemente, tiene una estructura propia. Si alguien alcanza esa cifra sin estructura, va a ser muy sospechoso. Bueno, el otro puede Claro, ser, porque el otro claro. con estructura es Bronco, ¿no? ¿Cómo va? No, está muy atrás. ¿Estructura nacional? No. ¿Estructura local? Vele las gobierno. firmas, ve ahorita ¿Estructura cómo local? va. Sí, pero Va hasta el ¿estructura último, nacional? en los últimos cortes. Buena Pero ejemplo. qué razón tenía el güerito Castañeda cuando dijo, Yo no- si no va uno solo, no hay posibilidad. Exacto. Claro, sí. Y lo mismo está pasando con este tema del frente y de los partidos que integran este frente. A ver, Pancho, tú decías que también le ves posibilidades de que no acabe cuajando el frente. El frente. Sí, es decir, yo veo muy disminuido a Ricardo Anaya. Mal que bien, la campaña que le lanzaron vía los medios, yo creo que sí le pegó en su reputación. Yo creo que hay incluso una encuesta o varias encuestas. Yo vi una del Financiero donde de julio para acá había bajado 6 puntos. O sea, es un hombre que va en declive. Y tú no le vas a apostar a alguien que va a la baja. Tú le apuestas a alguien que va hacia arriba. Exacto. Entonces, ahí la salida de Margarita y la caída de Anaya deja prácticamente a Moreno Valle, que no logra, digamos, cuajar y subir, ¿sí? Pero le abre el camino a Moreno Valle, que te decía yo, Moreno Valle es un mejor candidato visto. que no le molesta al PRI, es un expriista. Decía la vez pasada también de que puede darse el caso de que la elección, que el único que no lleve un candidato del PRI en el 18 como candidato presidencial sea el propio PRI, porque Andrés empezó en el PRI y Moreno Valle. fue priista. Pues es que, ¿No? está claro, para sorpresa de casi todos los que veían el escenario distinto antes del Estado de México, hoy
el resultado del Estado de México junto con esta guerra entre el PRI y PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, sí está teniendo saldos, y el saldo es una oposición cada vez más dividida y fragmentada, sus líderes desgastados y un PRI que está armando una coalición importante de poder, desde factores como los empresarios hasta los aliados naturales, y que se ve con muchas más posibilidades de lo que le hubieras dado a lo mejor hace 5 o 6 meses. Pues muy bien, llegamos así al final del programa de esta noche. Muchas gracias a nuestros panelistas, sobre todo gracias a usted en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, hasta la próxima.